Gobierno de Venezuela responde ante la ONU por torturas durante protesta de la oposición. Brasil le reclama a Venezuela por visita secreta del ministro Elías Jagua. Crece la ola de protestas por la desaparición de 43 estudiantes en México. Revelan la identidad del Navy SEAL que abatió a Osama Bin Laden. Presidente Mujica recibe oferta de $1 millón por su carro. En salud, relación entre el chocolate y pérdida de memoria. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Naciones Unidas preguntó hoy a Venezuela sobre las denuncias de torturas en su territorio. Expertos de la ONU dudan que apenas haya 12 detenidos por estos abusos cuando hay radicados miles de denuncias. Las acusaciones de los expertos de la ONU fueron muy concretas. Estas personas fueron desnudadas y amenazadas de violación. Por su parte, el viceministro del Interior del país defendió a los cuerpos de seguridad de Venezuela. Contamos con un modelo policial que respeta de manera irrestricta los derechos humanos. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas le preguntó al gobierno venezolano sobre los más de 3.000 detenidos que hubo en el país durante las violentas manifestaciones de febrero. Estas protestas desencadenaron la peor crisis en el vecino país desde la llegada del presidente Maduro. Venezuela no ha respondido a Naciones Unidas respecto a los informes sobre tortura que este organismo ha realizado entre 2002 y 2012. La ONU reclama cifras de las denuncias que ha habido en estos años. Naciones Unidas cree que en Venezuela ha habido más de las 183 violaciones de derechos humanos que cuenta el gobierno de Caracas. Además, este organismo también critica que apenas 12 funcionarios hayan sido condenados cuando ellos cuentan con más de 5.000 denuncias. El gobierno brasileño criticó el viaje sorpresa del ex canciller venezolano Elías Jagua, quien visitó Brasil sin notificar al gobierno local en octubre pasado y se reunió con representantes del movimiento izquierdista Sin Tierra. El canciller de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, realizó los cuestionamientos y pidió una explicación al Ejecutivo de Venezuela por la visita del ministro del Poder Popular para las comunas. Figueiredo aseguró que durante su estadía Jagua firmó acuerdos con movimientos sociales de Brasil, lo que no está acorde con las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Y México vivió una nueva jornada de protestas por la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre. Esta vez las protestas se realizaron en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Los manifestantes señalaron que a pesar del hallazgo de decenas de fosas comunes, la captura de policías y miembros del cartel Guerreros Unidos, responsable del secuestro, el gobierno continúa sin dar indicios del paradero de los 43 jóvenes. Diferentes asociaciones de la educación y la población civil han criticado fuertemente la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y lo califican de incapaz por no hacer frente a la violencia que sacude al país. Que no tenemos gobierno, que no podemos confiar en él y que más nos vale organizarnos, la sociedad civil, de diferentes maneras, en la multiplicidad de maneras que tenemos como sociedad, porque creo que queda claro que no hay gobierno. Renuncia, Peña. No lo tenemos. Robert O'Neill, ese es el nombre del Navy SEAL que mató a Osama Bin Laden. Su identidad se mantenía en secreto desde hace 3 años. Hoy decidió revelarla para poner fin a las especulaciones y posibles filtraciones. Así anuncia la cadena Fox la entrevista con el hombre que mató a Bin Laden. Este canal confiaba en revelar su identidad la próxima semana junto con el Washington Post. Sin embargo, el periódico se adelantó y destapó el secreto después de que un portal de ex miembros del Navy SEAL revelara primero su nombre. Se llama Robert O'Neill, es de Montana y tiene 38 años. Es un veterano de los Navy SEAL con más de 15 años de experiencia y fue quien disparó a Bin Laden en la frente. Él estuvo en el asalto a una casa vieja en Pakistán en donde se escondía el jefe de Al-Qaeda que murió desarmado y defendiéndose detrás de una mujer. O'Neill no fue el único que abrió fuego en esa habitación, pero él afirma que fueron sus disparos los que acabaron con la vida del terrorista. Dice que tenía miedo a morir en esta misión. Según él, decidió hacer este anuncio después de hablar con un grupo de víctimas del 11 de septiembre. Ahora la polémica está servida, ya que desde el seno de las Fuerzas Armadas han criticado esta decisión y acusan a O'Neill de buscar fama. El Tribunal Supremo de España rechazó una apelación presentada por el gobierno de Cataluña sobre la anulación de su consulta soberanista. El Ejecutivo catalán acudió al alto tribunal alegando que el recurso presentado inicialmente por el gobierno central para anular el referendo vulneraba los derechos fundamentales de Cataluña.
Sin embargo, el Supremo no aceptó la apelación, argumentando que este tema es competencia del Constitucional. Con esta decisión se mantiene la anulación de la consulta que estaba programada para este domingo 9 de noviembre. Pese a esto, Cataluña afirma que seguirá adelante con el referendo. 2 menores y 3 soldados murieron durante combates en el este de Ucrania entre el ejército y los rebeldes prorrusos en las cercanías del aeropuerto de la ciudad de Donetsk. El fuego de artillería alcanzó una cancha de fútbol en donde se encontraban varios jóvenes. Estos enfrentamientos, que afectan principalmente a la población civil, se dan en medio de una frágil tregua decretada el pasado 5 de septiembre y que es violada constantemente. Entre tanto, el gobierno de Ucrania impuso un control de pasaportes en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el que cualquier ucraniano o extranjero deberá a partir de ahora mostrar su pasaporte para entrar o salir de esa zona. Погиб Андрюша, старший сын, брат его и одноклассник, друг его Данька. Вместе учились. Вместе учились, дружили. La Corte Suprema de Libia declaró inconstitucional el parlamento más importante del país, el de Tobruk, luego que otras instituciones presentaran recursos alegando su invalidez. La decisión de la Corte, que es definitiva, anula todas las decisiones tomadas por ese parlamento, entre ellas la formación de un nuevo gobierno presidido por el primer ministro interino del país. Tras la decisión tomada por el Tribunal Supremo en Trípoli, cientos de personas salieron a la Plaza de los Mártires para celebrar el anuncio. Analistas han indicado que la decisión podría causar una grave desestabilización dentro del país. Después de una semana de caos, las autoridades de Burkina Faso anunciaron que el país va a celebrar elecciones el próximo año. El coronel que está al frente del país de manera temporal se reunió con varios representantes civiles y los presidentes de Ghana, Senegal y Nigeria para firmar el camino de la transición. Hasta que se celebren los comicios, Burkina Faso va a tener un gobierno civil liderado por alguien que aún está por designar. El país se quedó sin gobierno después de que la semana pasada miles de manifestantes obligaran al presidente a marcharse del país. Y vuelve la atención a Hong Kong. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, protagonizaron nuevos enfrentamientos con las autoridades que intentaron levantar los campamentos establecidos desde hace más de 40 días en las calles y avenidas principales del distrito de Mong Kok. Las protestas prodemocráticas iniciadas hace más de un mes pretenden que el gobierno chino cambie su decisión de elegir a los candidatos para jefe del Ejecutivo hongkonés en las elecciones de 2017. Pues quieren escoger a sus propios aspirantes. Por ello, los líderes estudiantiles consideran la posibilidad de viajar la próxima semana a Pekín, la capital de China, para reunirse con los responsables políticos y plantearles sus demandas. En Atenas, Grecia, miles de estudiantes se manifestaron en contra de las nuevas políticas educativas que serán impuestas por el gobierno. Los manifestantes afirman que las medidas generarán un grave recorte de empleos en el país. Con pancartas y arengas, los miles de manifestantes señalaron que el recorte de presupuesto en la educación afectará notablemente la calidad del sistema. Más de 500 escuelas han cesado sus actividades, mientras que maestros y estudiantes que protagonizan las movilizaciones declararon que las jornadas de protesta se mantendrán hasta que el gobierno reverse la iniciativa de reforma educativa. Y oigan esto, una insólita pero tentadora oferta tiene el presidente de Uruguay, José Mujica, por su carro, un Volkswagen Escarabajo modelo 1978. $1 millón. Ese es el valor que está dispuesto a pagar un jeque árabe por el vehículo del austero mandatario suramericano, cuyo costo real no supera los $3.000. La propuesta de compra fue hecha en Bolivia durante la cumbre del G77 más China. Según medios uruguayos, Mujica está consultando con su esposa si aceptan la seductora oferta y así poder destinar dicha cantidad de dinero al programa de gobierno que busca darle vivienda digna a los más necesitados. Vamos a hacer una pausa en CMI Internacional. El desafío de un puercoespín a una manada de leones. En salud, relación entre el chocolate y pérdida de memoria. Un componente del chocolate evita la pérdida de memoria asociada a la edad. Así lo indica un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia.
Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Estudios previos con ratones del grupo de la Universidad de Columbia, liderados por el Premio Nobel de Medicina del año 2000, Eric Kandel, en la que participaba el científico Scott Small, director del Centro para Estudio de la Enfermedad de Alzheimer, lograron hallar una molécula implicada en la pérdida de memoria asociada a la edad, para lo cual aumentaron en los ratones niveles de esa proteína, logrando revertir la pérdida de memoria. Pero hoy, nuevos estudios apuntan que incrementar los niveles es complicado, por eso se recurrió a los flavonoides del cacao, que han demostrado beneficios para el cerebro. En un ensayo doble ciego con 37 voluntarios sanos que recibieron dosis altas de flavonoides, es decir, 900 miligramos al día, contenidos en el cacao durante 3 meses, arrojó como resultado una mejoría notable, aseguran los investigadores. Un hecho que el neurólogo especializado en neurología de la conducta explica. Lo que hace este tipo de flavonoide es llegar al área donde el cerebro forma las memorias y potenciar algunas proteínas que se generan allí para mejorar la formación de memorias, para aumentarla. En ratones hace mucho tiempo se venía probando esta teoría y se ha encontrado que mejoraba, y hay otros estudios con pacientes, incluso hay estudios hasta con 2000 pacientes que están afirmando, llegan a la misma conclusión en la que hay una mejoría en la memoria, pero siempre están usando unas dosis muy altas. Entonces, en este momento comercialmente no hay ninguna presentación que tú puedas consumir para decir que vas a lograr revertir los problemas de memoria que hayas tenido, o frenarlos, o incluso evitarlos. Y terminamos en el continente africano, desde donde nos llega una particular historia de valor protagonizada por un pequeño puercoespín. Así como lo oyen, este animal hizo frente a una manada entera de leones en una reserva natural de Sudáfrica. El puercoespín se defendió como pudo con sus púas y mantuvo a raya ni más ni menos que a 13 leonas y 4 leones que intentaron atacarlo sin éxito. El puercoespín se alzó vencedor de esta batalla, mientras que los leones se marcharon cabizbajos, viendo al pequeño animal que los derrotó. Muy bien, hasta aquí la información internacional. Los invitamos a continuar conectados con Pregunta Yamit. Feliz noche.